Yo soy ese que el mundo abandonó, al menos hasta que termines de escuchar esto. No se trataba de que yo fuera insignificante. Todos tenemos algo que nos hace únicos de cierta forma. El problema fue que mi algo era pasar de una familia adoptiva a otra, escuelas, y situaciones sociales sin dejar el más mínimo rastro. Era demasiado tímido como para crear amistades duraderas, y extrovertido como para encajar con los solitarios. En consecuencia, terminé viviendo en una soledad mucho más grande que la de cualquiera de ellos. Pero estaba bien. Durante la preparatoria y la universidad, todo fue perfecto. Me dije a mí mismo que todo estaba tranquilo. Cada cosa tiene su tiempo, y yo no era más que otro miembro de ese grupo silencioso que los programas de televisión y películas prefieren ignorar. Cuando los jugadores de los equipos, las porristas y los líderes estudiantiles salieran junto conmigo al mundo real, donde todos estaríamos en el mismo barco, entonces me levantaría y en realidad no sé qué esperaba, pero nada sucedió. En su lugar, llegaron las redes sociales. Empezó como algo inocente, en la preparatoria con MySpace. Durante la universidad me mudé a Facebook, y después a Google. A medida que los años pasaban, me hundía en un mar de vergüenza. Todo el mundo vivía feliz, sonriente, festejando, bebiendo, bailando, saliendo de vacaciones, y experimentando los mejores momentos de su vida. ¿Qué estaba pasando? Tenía una cuenta de Facebook, y tenía a los dichosos amigos que conseguí con el pasar de los años, pero no lograba publicar nada real ni considerable. Mis escasos intentos generaron nulas visualizaciones, y me gusta. Aquella noche de mi fiesta de graduación, a la que nadie fue, a pesar de los centenares de invitaciones que envié, y de las decenas de personas que confirmaron asistencia, sentí algo negro burbujeando en el fondo de mi corazón. Era una amargura que había estado hirviendo a fuego lento durante toda mi vida, y era demasiado dolorosa como para dejarla así. Entonces rompí uno de mis principios sagrados. Mentí. Caminando por las calles, me encontré con una fiesta de graduación aleatoria, entré, y en el medio de la multitud grité "Vamos grupo". Antes de tomarme una foto rodeado de varias personas embriagadas que automáticamente sonrieron, y gritaron en dirección a la cámara. Corrí a casa y, con las manos temblorosas, publiqué la fotografía en Facebook, con las palabras "Mi loca fiesta de graduación". Me descubrirían. Lo sabía. Alguien reconocería esa fiesta, la casa o ellos jamás me creerían que yo pudiera tener amigos de verdad. Me bebí una botella entera de whisky, esa misma que había comprado para mi fracasada fiesta. El mundo me había ignorado todo este tiempo, pero si me descubrían sería humillado, lo que sería algo mucho peor. Habría hecho cualquier cosa por no haber publicado aquello. Sacando el rostro entre un charco de mi propio vómito, desperté aturdido por la resaca, con el brillo horroroso del sol en mi espalda, y más de 1000 me gusta. ¿Quién pensaría que fueras tan fiestero? Felicidades por la graduación. Wow, ahora somos adultos. ¿Cuándo será la próxima? No pude asistir a esta, pero iré a la próxima. Por Dios. No solo fue el hecho de que no me descubrieran, sino también la oportunidad de, ¿qué? ¿Qué es esto? Ellos no querían algo real. No querían algo sustancial. Querían consumir positividad, y sentirse felices por eso. Por supuesto, no puedo juzgarlos pues sería contrastante. Ellos anhelaban publicaciones con momentos excitantes, y yo buscaba su reacción. Siempre quise que me notaran, y ahora podía lograrlo. Solo, viajé durante 6 horas a la playa, y saqué varias fotos mías en unas supuestas vacaciones en Sudamérica. Incluso le pedí a una chica que pasaba por ahí que se tomara una foto conmigo, y por increíble que parezca, ella aceptó con esa sonrisa falsa que todos hacemos en el momento en que una cámara apunta en nuestra dirección. ¿Quién es ella? Sudamérica es muy agradable en esta época del año. ¿Es tu novia? ¡Qué envidia, hermano! Maravilloso. La facilidad de aquello rayaba en lo ridículo. Nadie quería ver más allá de la fachada. Nadie quería descubrirme. Era un espacio de desesperada positividad. Aquella publicación resultó en mi primera reunión en años, y junto con eso las personas empezaron a reconocer y elogiar mi supuesto bronceado de las vacaciones. Empecé a volverme adicto. No voy a mentir, al menos no en esta confesión.
Eran fiestas llenas de glamour, las mejores noches de mi vida, y después de eso encuentros maravillosos, cada uno con más osadía que el anterior. La cosa más maravillosa fue que mi fantástica vida en línea empezó a sacar mi vida real de la oscuridad. Las personas me saludaban en la calle, las chicas me invitaban a salir, e incluso un profesor me ofreció un empleo con un buen salario por haber visto en Facebook que me estaba yendo bien. Me dijo en la cara que creía que me convertiría en un don nadie, y que lo había sorprendido. Aquello fue como un golpe en el estómago, pero sonreí, apreté su mano, acepté el empleo, y lo usé para moldear aún más mi vida en línea. Claro, nada de esto hacía la diferencia cuando me encontraba solo. Cuando regresaba a casa, a mi pequeño apartamento, y me sentaba a ver Netflix, no había nada más que hacer que aceptar que aquella vida era falsa. Eso hacía las cosas mucho más dolorosas. Quería que esos momentos de mi vida simplemente se fueran, aquellos momentos donde era invisible por no poder compartir en internet. A veces pienso si todas las otras personas también se sienten tan aisladas y solitarias como yo. Desde aquella primera noche en que descubrí toda esa magia, no reduje ni un poco el consumo de alcohol, ni en cantidad ni en frecuencia. Sentado a solas y con una botella en la mano, revisaba un mensaje que había recibido de una chica que realmente me gustaba. Oye, disculpa, me divertí mucho en la cita, pero creo que no te puedo seguir los pasos. Eres popular y extrovertido, y yo soy más del tipo que se queda en casa a ver películas. Espero que entiendas. Las carcajadas no se detuvieron. Crecieron en mi pecho hasta que no pude respirar, hasta que no aguanté más, hasta que se convirtieron en algo parecido a un grito nacido de la ironía más sombría. No había forma de conciliar mi extravagante vida en línea con la básica vida offline que llevaba. Tampoco podía admitir ante nadie lo que había hecho, y ciertamente no podía detenerme. Entonces bebí. Y después bebí más. Y después tomé unas píldoras para mi dolor de cabeza. Y después tomé un café, bebí un poco más, y tomé unas píldoras para ayudarme a dormir. Sintiéndome peor que en cualquier otro momento de mi vida, tomé algunos analgésicos. Y después tomé algunos más, por si el dolor de cabeza regresaba. Y así sucede a veces. No siempre es un suicidio. En ocasiones simplemente las personas están perdidas y confundidas, hundiéndose de forma inevitable, sofocándose con su propio dolor. Sacando el rostro entre un charco de mi propio vómito, desperté aturdido por la resaca, con el brillo horroroso del sol en mi espalda, y más de 1000 me gusta. En algún momento de aquel nebuloso estado de conciencia producido por las pastillas y el alcohol, publiqué algo sobre festejar como si no hubiera mañana, y los fisgones se la creyeron. Incluso había sacado fotos de las píldoras diciendo que eran éxtasis, y nadie dijo nada aunque era obvio que se trataba de analgésicos normales. No querían la verdad. El poder de la negación es abrumante y maravilloso. Es tan maravilloso que ninguno de ellos quería creer que me había matado la noche anterior. A pesar de las historias en mis publicaciones llenas de mentiras, querían creer que yo había festejado y tenido una de las mejores noches de mi vida otra vez. De nuevo, las consecuencias que sucederían en mis momentos de soledad solo me pertenecían a mí. Lo primero que noté, más o menos una hora después de despertar, fue que no lograba sentir los latidos de mi corazón. Me puse de pie, y sin camisa frente al espejo y me examiné. No tenía heridas, y tampoco sangre. Había tenido una sobredosis, y eso hizo que pareciera alguien normal. Seguramente todo aquello formaba parte de una alucinación. Aún debía estar drogado con los analgésicos, aunque todo lo demás pareciera normal, aunque estuviera un poco helado, elegí creer que estaba vivo. Mi respiración no hacía nada en el espejo, no sentía el pulso, y el termómetro indicaba que mi temperatura corporal era absolutamente baja, pero me rehusaba a aceptar lo evidente. De hecho, fui hasta el mercado, y compré algunas cosas. La empleada tomó el dinero, empacó las cosas, y me deseó un buen día. Le sonreí a una persona en la calle, me devolvió la sonrisa, y asintió con la cabeza. Estaba vivo. Debía estarlo. Empezó a hacerse más difícil para mí moverme, por lo que regresé a mi departamento, y puse mi camisa sobre el espejo del baño para ver cómo mi piel iba adquiriendo tonos morados y grises. Googleando frenéticamente, descubrí que mis células estaban muriendo, y mis venas rompiéndose.
¿Qué podía hacer? Solo se me ocurrió una idea: regresar a mi vicio. Sacándome fotos rápidamente, antes de que la decoloración llegara a mi rostro, capturé diversos ángulos y sonrisas. No sabía si sería capaz de tomar otras después de eso. Totalmente desquiciado, tiré mis cosas por todo el apartamento, publicando fiesta loca la de anoche, por lo menos hoy me siento genial. Cuando las visualizaciones y los me gusta empezaron a fluir, empecé a sentirme un poco mejor, mi movilidad también. Estaba en lo cierto. La misma fuerza de negación humana colectiva que me mantenía vivo en un cuerpo muerto, también podía darme energía. No podía estar fuera de casa durante mucho tiempo. Solo tenía el tiempo justo para ir al trabajo todos los días antes de hacer una nueva publicación. De repente, me convertí en la estrella de mi mundo falso. Entre más grandiosa la publicación, más me gusta recibía, y entre más me gusta recibía, mis órganos parecían podrirse menos, pero nunca se revertía. Cada vez que quedaba atrapado en el tráfico o que me quedaba hasta tarde en el trabajo, una nueva parte de mí ennegrecía y se podría. Pero siempre encontraba una forma de regresar a casa, y de usar suéteres de cuello para cubrir las heridas de podredumbre. Trabajando en casa, como no necesitaba comer ni dormir, me daba tiempo extra para planear mejor mi vida en línea, lo que me mantuvo estable durante varios meses. Mi rostro empezó a ponerse morado al paso del tiempo, pero lo cubría con maquillaje. Creo que eso fue lo que me delató, y una mujer que estaba en la misma condición que yo entró en contacto conmigo. Idiota, me escribió. Nos entregarás a todos en bandeja de plata si sigues publicando así. Me dio una dirección, y fui a parar a una pequeña casa en el medio de uno de los bosques más alejados sin saber qué esperar. Me moví hasta ese lugar porque me di cuenta que estaba peleando una guerra perdida por dejar intacta mi existencia. Toqué a la puerta, pero nadie atendió. Eventualmente noté que no tenía llave, y entonces ingresé a ese lugar fétido y pútrido. Por primera vez estaba feliz de que mis sentidos entorpecidos apenas me dejaran percibir el olor. Allí dentro, en la oscuridad, la encontré rodeada por la luz que emitían las pantallas de 10 computadoras. No creí que realmente estuviera viva, o mejor dicho, con movimiento. La mayor parte de su esqueleto estaba expuesto junto con trozos de carne podridos que escurrían un caldo negro. Una mano manipulaba el teclado, y la otra el mouse. Un cadáver de una década que se había fundido a su silla. El lado del cráneo que estaba en mi dirección aún tenía cabello, pero cuando se volteó para verme, logré ver el hueso blanco que se había escondido por mi perspectiva visual. Sorprendentemente, su rostro estaba intacto, conservado entero debido a un mantenimiento cuidadoso, y sus ojos eran las únicas cosas por las que parecía estar viva. Idiota, me dijo con rispidez. Tienes que ser más inteligente para esto. ¿Hace mucho tiempo que haces esto? Le pregunté mortificado. Hace mucho más tiempo que tú. Me dio la espalda, e hizo clic en una de las pantallas. Debes tener más de un perfil si quieres progresar. Di un paso al frente. ¿Cómo es eso? Hace 2 años no era más que un esqueleto con un poco de tejido muscular, me dijo con una voz que apenas era un débil susurro empujado a través de su boca por un pulmón mohoso que podía verse cuando se contraía en su pecho. Hasta que alguien hackeó mi cuenta y fingió ser yo. Hubiera muerto aquí, sola. Y nadie ni siquiera lo notó, pensé en voz alta. Exacto. Si mi corazón hubiera sido capaz de latir, probablemente hubiera sentido una docena de cosas en ese instante. Sin embargo, lo primero que pregunté fue, ¿cuántos de nosotros existen? Ella sonrió con la mitad de los labios. Más de los que crees. Te lo apuesto, pero solo podemos sobrevivir si nadie sabe de nuestra existencia, entonces ellos son pero muy buenos en mentir. La mujer dejó que su único pulmón descansara un poco antes de continuar. Trabajar en casa, o dando golpes en internet para conseguir dinero. No tener más que la cuenta de electricidad, ya que no necesitamos comida, agua o calefacción. Es algo maravilloso, ¿no lo crees? Le dije rápidamente, animado porque finalmente había encontrado a alguien con quien tener una conversación genuina. Ya había deseado que mi vida real pudiera podrirse y despedazarse, y realmente sucedió, simplemente para dejarme con el remordimiento de lo idiota que había sido. Ella sonrió nuevamente.
3 días después, llevé mi computadora hasta ese lugar, y luego compré más para incrementar nuestras operaciones. Por primera vez en mi vida, gastaba mis horas libres junto a otra persona, y sentía las partes negras de mi corazón regenerándose. Ella empezó a aparecer, y a sonar más como una humana con cada semana que pasaba, mientras su carne se regeneraba poco a poco con cada publicación. Pero evidentemente, aún sigo siendo aquello que el mundo abandonó. No era precisamente un cuento de hadas, pero era mi felices por siempre, nótese el énfasis en la palabra siempre, y perdí la voluntad de seguir adelante después de lo que sucedió. Una brisa levantó una cortina de nuestras ventanas, y un hombre que se había perdido después que su camión se atascara en la carretera, se asomó por esa ventana. Ella todavía estaba podrida, y él lo notó inmediatamente. Y sin más, ella cayó en el suelo, fin. No quedó más que su cadáver putrefacto. Limpié todo después que el sujeto salió corriendo aterrado, y encontró otro lugar para pedir ayuda, pero ya no era igual que antes. No estoy seguro de si las personas, como yo, pueden volver a la vida, o si lo mejor que podemos hacer es aferrarnos a nuestra falsa existencia en la esfera mental de la humanidad. Pero no puedo volver a estar solo. Creo que sobre esto trata mi confesión. Puedo estar muerto, pero aún no logro entender cuándo pasé del límite de la locura enfermiza. Ya dejó de importarme. Ni siquiera les diré quién soy en realidad, solo así podré seguir viviendo mi vida falsa. Aún estaré por allí publicando, junto con tantos otros de mi especie, y ustedes seguirán haciendo me gusta, compartiendo, y comentando lo que supuestamente fue la mejor noche de nuestras vidas. Estoy feliz así, no importa lo asqueroso que sea, porque ya no estoy solo. Quizás ella no sea más que un cadáver podrido, pero por lo menos es mi amada. Ella es la que se ve sonriendo, y festejando en todas mis fotos. El poder del Photoshop, en nuestros días es absurdo. Han pasado 3 días, desde que me fui de mi casa, quería vivir solo, ese fue el motivo por el cual me fui a un departamento. Es bastante pequeño, pero al menos tiene el espacio que necesito. Comencé a ordenar mis cosas, me encontraba feliz, a mis 19 años iba a empezar a vivir mi vida de manera independiente. Estuve todo el día limpiando y ordenando el departamento, estaba muy sucio. Terminé de limpiar alrededor de las 8 de la noche, así que decidí salir a comprar algo para cenar, tomé mi abrigo, y me fui. Volví a casa con una pizza para disfrutar, me senté en el sillón a disfrutar de mi merecido descanso. Me hallaba mirando el televisor cuando noté que algo brillaba en el mueble, me acerqué para ver qué era una foto, era la foto de una joven. Me encontraba intrigado, no sabía quién era la chica de la foto, pero había algo que sí sabía, el fondo de la foto era el sillón en que me encontraba sentado. La situación era bastante extraña, tenía muchas dudas en mi mente, solo dejé la foto en la mesa, y decidí acostarme. Me levanté temprano, debía ir a la universidad, así que una vez que ya había desayunado tomé las cosas de la mesa, las puse en mi bolso, y me retiré de mi hogar. Comenzaron las clases, saqué mis cuadernos para poder tomar los apuntes, abrí el cuaderno y la encontré. La foto, no sabía qué hacía en mi cuaderno, decidí tomarla, y ponerla en el bolsillo del abrigo. Una vez terminada mi jornada en la universidad, decidí volver al departamento, me encontré con el conserje del lugar, me dijo que me había llegado una carta. Fue una gran sorpresa, llevaba menos de un día en el lugar, y ya tenía una carta, le agradecí, y seguí mi rumbo. Abrí la puerta, todo seguía igual, aún habían restos de la pizza de ayer, fui rápidamente al sillón, y saqué la carta, un sobre blanco que tenía mi nombre, y nada más. La escena era extraña, pero aún así decidí abrirla. Grande fue mi sorpresa, venganza, era lo que decía la carta, el miedo recorrió mi cuerpo, arrugué la carta, y la arrojé por la ventana. Todo era muy extraño, ¿quién sería capaz de enviarme eso? Yo no le había hecho ningún mal a nadie. Una broma, debía ser una broma de mis amigos, dejar la foto de una chica, y una carta que dijera venganza, ¿de verdad creían que me asustaría con eso? Debo asumirlo, fue un buen intento. Ya era de noche, me encontraba acostado en mi cama, mañana tendría uno de los exámenes más difíciles del año, así que necesitaba dormir, eran alrededor de las 3 de la mañana, cuando sentí la alarma de mi auto, extrañado bajó rápidamente a ver qué sucede. No encontré nada ni nadie, volví a mi departamento, me acosté una vez más, y la alarma vuelve a sonar.
Bajó nuevamente pero nada, no encuentro nada que esté haciendo que la alarma se active, solo encuentro una muñequera en el capó de mi auto. Ese día no logré dormir, y como pueden esperar, mi examen fue un fracaso. Fui donde mis amigos, y les entregué la foto, la carta, y ahora la muñequera, les dije que estaba molesto por su broma, pero me sorprendió que ninguno supiera de qué hablaba, no sabían quién era la chica de la foto, desconocían la carta, y más la muñequera. Todas estas dudas me atormentaron durante todo el día, y decidí ir a una taberna a beber una cerveza para relajarme. Regresé a casa, alrededor de las 2 de mañana, no podía sacar lo sucedido la noche anterior de mi cabeza, me senté en el sillón a mirar los objetos, y ahí fue cuando todo me aterró. Esa pulsera verde, era la misma que tenía la chica de la foto, todo era extraño, no podía creer que tenía en mis manos su pulsera. La seguí observando, y encontré un nombre, seguramente era su nombre, Ángela. Me acosté a eso de las 2:30 de la mañana, y no podía dormir, estaba muy asustado, fue por lo cual me levanté al baño a beber un poco de agua, entré al baño, pero no encontraba la luz, aún no sabía bien la ubicación de las cosas, luego de un momento dentro de él, la encontré, lamentablemente la encontré. Al prender la luz del baño, el terror apareció con ella, sí, con ella estaba detrás mío, no era capaz de moverme, el miedo me invadió entero, respiraba cada vez más suave, y la veía, era la chica de la foto. Tenía sangre en su rostro, sus ropas estaban mojadas y rotas, estaba muy asustado, no sabía qué hacer, solo recordé su nombre, Ángela. Solo pude decirle en voz baja, Ángela, fue así como las luces se apagaron. No logré dormir, son las 8 de la mañana, estoy cada vez más nervioso, hasta el ruido más pequeño me perturba. Solo decidí empacar mis cosas, y volver a la tranquilidad de mi casa, con mis padres, y mi hermano. Llegó el conserje, no sabía por qué me retiraba con tanta prisa, le dije lo ocurrido, él solo se rió, me decía que creer en fantasmas es algo imposible. Solo lo ignoré, tomé mis cosas para irme, y esa maldita foto se cayó de mi bolsillo, la cara del conserje se volvió pálida, solo fue capaz de decir su nombre, Ángela. Aquí todo era raro, le dije que debía decirme quién era ella, y por qué me atormentaba, mi desesperación era tal por saberlo, que lo tomé por el cuello de la camisa. Esperó que me calmara, y me explicó, me habló sobre esta maldita situación. Antes de que yo viviera en este departamento, este fue el hogar de Ángela, una chica solitaria, muy enamorada de su novio, ella solo quería ser madre. Todos los pronósticos para ella, era que jamás sería madre, con lo que la noticia la devastó, por lo cual decidió irse a vivir sola. Vivió un año en este departamento, su novio venía a verla todos los días. Finalmente un día lo lograron, ella quedó embarazada, la alegría para ellos fue tremenda, a los 5 meses del embarazo, ellos ya sabían, sería un hijo lo que con tantos años esperaron. Un día, ella fue a comprar unas cosas a la tienda del frente, unas revistas de maternidad, lamentablemente, ella jamás volvió. Un automovilista la impactó, todos fueron a socorrerla, la ambulancia llegó en un momento, estuvo 3 días en el hospital, hasta que murió. Hicieron todo lo posible por salvarla a ella, y su bebé, pero no fue posible. Su novio no soportó la terrible noticia, estaba devastado, de manera que decidió saltar de un 5.º piso. Esa era la historia de ella, la joven de la foto, Ángela. La historia me horrorizó, así que tomé mis cosas, las puse en el maletero del auto, y me fui. Manejé lo más lejos posible, no sabía a dónde ir ahora, luego de 1 hora de manejar llegué a un bar, ahí permanecí, atormentándome por unas horas. Aún estaba asustado, pero mi evidente estado de ebriedad me hacía disimularlo, decidí volver al auto, estaba lloviendo, y entré a la autopista. Eran las 11 de la noche, no iba nadie en la autopista, pero yo no iba solo, la veía por el espejo del auto, estaba en el asiento de atrás, solo me miraba, y cada vez se acercaba más. Sentía miedo, no podía dejar el miedo, pero tampoco podía dejar la culpa. Fue el alcohol, lo que me llevó esa noche a cometer el acto más terrible de mi vida. Yo fui quien atropelló a Ángela, ahora lo recuerdo, y ella lo sabía. Venía a cobrar su venganza, el miedo, fue el miedo al que me culparan, por el cual decidí huir del lugar. Es el mismo miedo que siento ahora viéndola a ella atrás mío, se ríe, veo su ensangrentado rostro como se ríe, sus manos heladas, manos que se ponen encima de las mías. Ahora ella tiene el control del volante. El miedo me llevó a esto, y ahora es el miedo quien me hará pagar. No soy capaz de moverme, pero ella sí, y está guiando el auto, este es el fin. Así como yo la llevé al fin de su vida, será ella, quien me lleve al fin de la mía.
La madre de Cristina solía decir que el problema era que parecía un niño. Cristina Abe era mi vecina, y cuando pequeña siempre me pareció la cosa más linda que había visto en mi vida. A veces miro nuestras viejas fotos jugando, y ella parecía una versión de carne y hueso de una muñeca de porcelana china. Su madre le confeccionaba la ropa. Estaba ridículamente fuera de moda. Tenía miles de vestidos con encaje. Su pelo rubio y rizado permanentemente brillante, y siempre con un moño en cada una de las trenzas. El problema con Cristina es que nunca encaja con los otros niños, escuché un día a una profesora comentándole a otra cuando creyó que nadie escuchaba. Estábamos sentadas fuera del aula, y debíamos tener entre 6 y 7 años. Una de las otras niñas le estaba haciendo bullying, sin piedad debido a su ropa tan rara, y eso terminó en una pelea en el patio del recreo. La madre de Cristina nunca pareció darse cuenta que, si vestía a su hija de aquella forma, no hacía más que provocar que otros niños la trataran mal cuando entramos a la escuela. El problema con Cristina es su madre, decía mamá. Cree que la niña es una muñeca, y no la deja comportarse como una niña normal. A pesar de ser pequeña, entendía perfectamente lo que mi madre quería decir. Mis padres ponían tan poco interés en eso que mi crianza fue un tanto desapegada. Era la más pequeña de 5 hijos. Toda mi ropa había sido cedida por mis hermanas mayores, y aunque me amaran profundamente, me dejaban correr y ensuciarme con toda libertad. Un agujero en los pantalones no era nada de qué preocuparse, y siempre que no me metieran algo grave, un rasguño o moretón siempre era tolerable. Por otra parte, Chris no tenía permiso para jugar. No tenía permiso para ensuciarse, ni para desarreglarse. Recuerdo haberla visto muy triste en la ventana de su habitación, viendo a un montón de niños de la calle mientras jugaban, y saltaban en una piscina inflable que mis padres colocaron en el jardín. Todo aquello se fue haciendo más obvio a medida que crecimos. Los vestidos amplios llenos de encaje son algo raro para que una niña de 7 años lleve a la escuela, pero para una de 10 años es totalmente ridículo. La madre de Cristina empezó a apegarse a la religión en la época en que nació la niña. No tengo idea de cuál religión en específico, pero hacía que Chris siguiera muchas reglas. No podía hacer varios trabajos que nos encargaban en la escuela, debido a las creencias religiosas de su madre. Incluso así yo siempre la quise. Éramos las mejores amigas, y cuando nos hicimos un poco más viejas, nos escapábamos para jugar en el bosque. Le prestaba unos tenis viejos para que sus zapatillas de muñeca no se estropearan, y vagábamos en el bosque durante horas, lanzando rocas en un pequeño riachuelo, y jugando a la guerra con palos. Considerando lo controladora que era su madre, Chris parecía muy normal y divertida. Su madre le tenía prohibido ir a mi casa, o a la casa de cualquier otro niño pues, supuestamente, temía que fuéramos malas influencias. Pero yo sí tenía permiso de ir a su casa. Siempre inmaculada y brillante. No iba mucho a ese lugar, porque incluso cuando nos hicimos mayores, su madre creía que debíamos jugar muñecas, y a la hora del té siempre. Chris y sus vestidos de encaje junto con aquellos conjuntos de tazas infantiles provocaban que me sintiera como un personaje de Alicia en el País de las Maravillas. A Chris tampoco le gustaba estar en casa, pero como su madre era soltera y trabajaba como enfermera, teníamos tiempo de sobra para hacer lo que queríamos. El verano en que cumplió 11 años, Chris y su madre hicieron un viaje de algunas semanas. Era la primera vez en que tenía ansias de regresar a clases. Extrañaba mucho a mi amiga. Pero cuando regresamos, no había ninguna señal de ella. Le pregunté a mi profesora y me dijo que a partir de entonces Chris sería educada en casa. Cuando regresé a casa, fui directo con ella. Su madre me recibió en la puerta, y me dijo que ya no tenía permiso de jugar conmigo. Fui a casa, y lloré frente a mi madre. No me importaba que las otras personas pensaran que Chris era extraña. Era mi mejor amiga, y quedé devastada. Ese fin de semana me oculté esperando que su madre saliera de casa, y llamé a la puerta nuevamente. Chris gritó desde adentro que estaba encerrada, y me indicó que fuera uno de los laterales de la casa. Abrió la ventana de la cocina, y escalé al interior. Tenía la intención de abrir la boca para soltarle 1.000.000 de preguntas, cuando ella empezó a llorar desesperadamente. En mis 11 años de vida, nunca había visto a alguien llorar así. Entre el llanto descontrolado y mis intentos por tranquilizarla, esto fue lo que pude entender. Aparentemente su padre, sobre el que Chris no tenía idea de que estaba vivo, acababa de salir de prisión. Lo encerraron por haber violado a su madre. La noticia provocó que la mujer perdiera la cordura. Su reacción inicial fue huir con Chris a un hotel en el medio de la nada. Mientras estaban allí, Chris se enfermó, y alguien fue al hotel para retirarle el apéndice.
Tras algunas semanas, su madre se había tranquilizado lo suficiente como para regresar a casa, pero le dijo a la niña que, por su propia seguridad, a partir de entonces recibiría educación en casa, y no tendría más permisos para salir a no ser que fuera con su madre. Abracé fuerte a mi amiga, y le dije que siempre estaría allí para ella. Fue en ese momento que escuchamos el carro de su madre estacionando en la cochera. Maldición. Le había dicho yo. Si vuelve a salir avísame y vendré corriendo para acá. Puse mi nuevo celular en sus manos. Había sido mi regalo de cumpleaños, un sustituto del viejo Nokia de segunda mano que mi madre me obligaba a llevar para emergencias. Pero cuídalo bien, porque si se rompe mamá me va a matar. Levanté la ventana y salté para después aterrizar suavemente en el suelo, donde me quedé hasta que escuché a la madre de Chris entrar por la puerta de enfrente. Pasé aquella noche tumbada sobre la cama leyendo revistas y cómics viejos, vagamente arrepentida por haberle dejado mi nuevo juguete a mi amiga. Estaba durmiendo pesadamente cuando Cristina me llamó. Mi madre respondió, y estoy segura de que si hubiera sido cualquier otra amiga, le habría dicho que llamara a otra hora, pero como también a ella le preocupaba a Cristina, gentilmente me despertó. Oye, travesurita, el apodo cariñoso que mi madre me había puesto, Chris está llorando en el teléfono, ¿quieres ir a ver si está bien? ¿Por qué no quiso hablar conmigo? Me arrastré fuera de la cama. Entonces murmuré en el teléfono, parpadeando frenéticamente, mis ojos llenos de lagañas. Tina. Te necesito. Hice algo muy malo, y te necesito. ¿Qué? ¿Qué hiciste? Mi cerebro a duras penas funcionaba. Creo que maté a mi madre. Y empezó a llorar nuevamente. Está bien, estoy ahí en un par de minutos. De repente estaba bien alerta. Colgué el teléfono, y luego... Había preguntado mi madre. Chris me dijo que mi barbilla empezó a temblar. Chris dice que mató a su madre y con eso mi madre también terminó de despertar. De aquella noche no quedan más que imágenes sueltas en mi mente. Desde mi habitación vi cuando la policía y la ambulancia llegaron. La cosa que más recuerdo fue cuando se la llevaron de casa. Su suéter largo cubierto de sangre, y juro por Dios que me miró antes de subirse a la patrulla, y sonrió. Todos los días rezo para que me perdone, pero no pude ayudarla de ninguna otra forma que no fuera involucrando a mis padres. En esa época todo lo que mis padres me dijeron fue que la madre de Chris la había lastimado y la niña entró en una discusión con ella y sin querer la mató. Muchos años después, mi madre finalmente me contó la verdad de lo que sucedió aquella noche. Chris y su madre habían peleado fuerte, al punto que intentó atacarla, y Chris tomó la primera cosa que vio, y la lanzó para defenderse, acertando en la cabeza de la mujer, e hiriéndola mortalmente. La verdad fue que, cuando le di a Chris mi celular aquella tarde, tuvo la habilidad no solo de marcarme, sino también de acceder a internet por primera vez. Accedió a información que su madre le había ocultado toda la vida. Chris descubrió que no había sido el apéndice lo que le retiraron en aquel hotel. El problema con Chris era que su nombre en el certificado de nacimiento era Christopher, y su madre, que odiaba a los hombres, quería tener una hija, no un hijo. Apaga la luz de tu habitación antes de escuchar esto. Siéntete cómodo, y escucha. ¿Alguna vez has visto cierto video en YouTube, que se titula, La niña decapitada? 5 años antes de que el video fuera publicado, una familia se mudó a una nueva casa. Era una familia totalmente normal. Padre ocupado, madre responsable, y 2 hijas inquietas. Aviso que no voy a decir sus nombres, solo sus apodos. A la mayor la llamaban Liz, y tenía 14 años. Y a la menor la llamaban Steffi, y tenía 2 años menos que su hermana. Eran muy unidas, y hacían todo juntas, rara vez discutían. La nueva casa era pequeña, las 2 hermanas dormirían en la misma habitación. Así que mientras subían sus cosas a la habitación, dentro de unas enormes cajas, descubrieron que la habitación no estaba completamente vacía. Había un baúl en el centro de esta. Steffi, la pobre curiosa, dejó las cajas a un lado, y se agachó para abrir el baúl. Liz vio que tomaba algo él. Al darse vuelta, Liz vio que su hermana se había interesado en una muñeca. Era bastante fea. La piel era azul, y los ojos eran totalmente blancos. El cabello del juguete era castaño, como el de Steffi, y llevaba puesto un vestido blanco. ¡Qué horrible muñeca! No está tan fea, quiero quedármela. ¿No eres algo mayor para jugar con muñecas? No me importa, quiero quedarme esta muñeca. ¿Estás segura?, preguntó Liz, arrugando la nariz mientras veía la muñeca con asco.
Muy segura, respondió Steffi antes de que, con la muñeca abrazada entre sus brazos, saliera corriendo de la habitación rumbo al patio trasero. En lo que siguió del año todo cambió mucho. Liz y Steffi ya no se hablaban y Liz la había notado muy extraña desde el momento en que encontró la muñeca. Steffi pasaba horas en el patio trasero peinando la horrible muñeca y murmurando algo que nadie comprendía, pero parecía una canción de cuna. Steffi cada vez se movía con movimientos más mecánicos, como si fuera la propia muñeca. Los padres estaban preocupados, no hace falta decir que cuando le preguntan, ella siempre responde con una sonrisa inocente: estoy bien, todo está bien. Pero Liz sabía que no era así, y cada vez se moría más de ganas por congeniar con su hermana. En la escuela, mientras Steffi no tenía amigos, pues prefería estar sola junto con la muñeca, Liz había hecho varias amistades. Había uno que destacaba, pues era el mejor amigo y confidente de Liz. Su nombre era Tom. Se llevaban muy bien, aunque algunas personas se burlaban diciendo que se gustaban el uno al otro. Pero no era cierto, eran solo amigos. Un día en que los padres de las hermanas no estaban, Liz invitó a Tom a la casa para terminar un proyecto de la escuela. Cuando terminaron, como se aburrían, y faltaba una hora para que fueran a buscar a Tom, decidieron jugar a las escondidas. Mientras jugaban, Tom vio por una ventana a Steffi, de espaldas a ellos en el patio trasero. ¿Y si invitamos a tu hermana a jugar? Dudo que acepte. Vale la pena intentar. Así, abrieron la puerta que conducía al patio, y se acercaron a Steffi. Liz le tocó el hombro con un dedo. ¿Steffi? La niña se dio vuelta, su rostro revelaba terror. Pero eso no era lo único, su muñeca no estaba. ¿Qué sucedió?, preguntó Liz alarmada. ¿Y tu muñeca? Steffi negó con la cabeza levemente. Liz y Tom creyeron interpretarlo como que no sabía dónde estaba, y pensaron que la había perdido. Pero no era así, era algo mucho más siniestro. ¿Quieres jugar a las escondidas con nosotros?, preguntó Tom. Steffi asintió, con una sonrisa cínica en su rostro. Tom no era de las personas que se asustaban fácilmente, no le produjo ningún temor, y lo malinterpretó por una sonrisa forzada. Pero no se puede decir lo mismo de Liz, que se estremeció del susto al verla. Entraron a la casa y, una vez en la sala de estar, empezaron a jugar. Liz contaba, y Tom y Steffi se escondían. 28, 29, 30. Empezó a buscarlos. Primero fue a la cocina, no había nadie. Pero bajo la mesa, en el comedor, encontró a Tom. Pero en cuanto retiró el mantel, vio que llevaba una cámara. ¿Qué haces? Grabo el momento en que tu hermana congenie con alguien por primera vez desde que vino al vecindario, contestó él sonriendo. Liz frunció el ceño, considerándolo una burla hacia su querida hermana. No lo tomes a mal, se corrigió Tom rápidamente. Solo es para tenerlo de recuerdo, como celebrar que haga amigos. Liz asintió en silencio. Luego, se pusieron a buscar a Steffi. No la encontraron en el primer piso, así que subieron al segundo. Pero cuando pusieron un pie en las escaleras, se empezó a escuchar una canción de cuna que venía desde la habitación de las hermanas. Algo aterrada, Liz subió las escaleras lentamente, con Tom junto a ella. La música se escuchaba cada vez más baja. Cuando llegaron a la puerta, y Liz tomó el picaporte, la música se apagó. Entró a la habitación. La cama. Estaba escondida bajo las sábanas de la cama. La mano de su hermana se asomaba por debajo de ellas. Nadie se burló de su mal escondite. Entonces, repentinamente, Tom maldijo cuando la cámara le canceló el video que grababa. Tuvo que borrar algunos de los que ya estaban antes de empezar a grabar de nuevo. Cuando lo hizo, Liz se aproximó a la cama, y destapó las sábanas. Entonces, la piel de Steffi se volvió azul, sus ojos eran blancos, y los miraban a ambos con atención. Su boca estaba abierta. Liz gritó. Tom no lo hizo, pues creía que tal vez era una broma, pero miraba a la chica con total terror. Pero es entonces, cuando Liz dejó de gritar, la cabeza de Steffi se cayó al suelo. No salía sangre, cayó como si fuera la cabeza de una muñeca rota, dentro no tenía nada. Entonces, Liz y Tom gritaron. El chico tiró la cámara al suelo, y ambos corrieron escaleras abajo. Al pie de la escalera, encontraron la muñeca. Pero era diferente, ahora la muñeca se parecía a Steffi. La canción de cuna volvió a sonar, se dieron vuelta. El cuerpo sin cabeza de Steffi estaba allí. Tom le tiró la muñeca en un ataque de desesperación, y ambos echaron a correr fuera de la casa. Luego de eso, se mudaron debido a la desaparición de Steffi. Liz y Tom jamás le contaron a nadie lo que sucedió ese día, pero nadie nunca volvió a ver a la chica.
Luego de 4 años, Liz y Tom decidieron que el mundo merecía conocer la verdad. Su nombre es Jessica. Tiene 26 años, y es mi chica. Nunca había creído en el amor a primera vista, hasta que la conocí. Fue un día lluvioso en septiembre del año pasado. Estaba sentándome en la parada del autobús, esperando que la lluvia parara, para continuar mi caminata al apartamento, cuando se sentó en la banca a mi lado con su periódico. No pude evitar mirarla por un momento demasiado largo. Creo que sintió que estaba mirándola, porque me miró con sus grandes ojos azules, y su pelo oscuro cayendo en su cara. Me enamoré de ella inmediatamente. Hablamos por un rato. Se veía nerviosa porque su autobús estaba atrasado. Finalmente llegó 10 minutos después, y me metí en él con ella, para que pudiéramos continuar nuestra conversación. Nos llevamos bien rápido. La vi bajarse en su parada, caminar a su casa, y entrar. Luego caminé al apartamento con mariposas en mi estómago. Me mudé con Jessica unos 2 meses después de conocernos. Ambos éramos tan felices. Ella solía cantar tan hermosamente cuando se preparaba para el trabajo en las mañanas, cuando cocinaba la cena, cuando llegaba a casa, cuando se preparaba para ir a dormir. Sentía mariposas de nuevo cuando sonreía. Nunca imaginé que podría ser tan feliz. Hacíamos todo juntos. Íbamos al cine, corríamos en el parque, y amaba mirarla jugar videojuegos. Nunca había sido un fanático, pero mirarla jugar siempre era tan divertido. La vida se veía tan perfecta. Así fue hasta que su madre falleció 3 meses después de que me mudé. Jessica empezó a aislarse luego de eso. Se volvió tan deprimida que pasaba días en su casa sin moverse, sin dormir. Cuando dormía, gemía suavemente, y balbuceaba cosas sin sentido, despertándose en pánico. Nuestra casa ya no contaba con el eco de su hermosa voz. Fue reemplazada con los sonidos de su llanto, desde lloriqueos gentiles, hasta horas de sollozos altos. Su dolor podía escucharse desde cada cuarto de la casa. Casi nunca se iba, y sus amigas dejaron de venir. Se negaba a abrir la puerta cuando tocaban. Se encerró en la habitación. Me daba tanto miedo dejarla sola que llamé a mi jefe y renuncié. Nunca le conté, pero nunca preguntó. Me sentí tan atrapado. No podía irme. No podía comer. Dormía 4 horas por noche con suerte. Demonios, si tenía que ir al baño, lo aguantaba hasta tener miedo de hacerme encima. Si no estoy mirándola, ella quizá. No quiero pensar en lo que pueda hacer. Trato de seguir con la vida, y tener una actitud positiva. Vivo con el amor de mi vida, y cuando duerme, me levanto para acurrucarme en la cama con ella, y sostener su mano mientras la abrazo, esperando que mi tacto quizá la reconforte. En estos últimos meses, Jessica se ha vuelto paranoica. Clama que está siendo vista por el fantasma de su madre. Va cuarto por cuarto, gritando: «Mamá, sé que estás conmigo. Por favor, muéstrate. Te extraño mucho». Rompe mi corazón verla, y escucharla hablando con cuartos vacíos, pero parece reconfortarla en formas que yo no puedo hacerlo. Parece que puede relajarse más. Debe ser terapéutico. Ha empezado a sentirse bien dejando la cama, y luego saliendo de casa. Empezó a cantar de nuevo, suavemente y con voz temblorosa al principio, pero ahora su voz es casi la misma que antes. No tanto, pero cerca. Cree que al fantasma de su madre le gusta escucharla. Supongo que debo dejarla continuar con su ilusión. Parece que ayuda, y ahora a veces tengo tiempo para salir por aire fresco, y comida. Supongo que también me ayuda. Sin embargo, se ha vuelto olvidadiza. La escucho siempre hablando consigo misma. Juro que puse mis pantuflas junto a la cama, ¿ya me comí ese espagueti? Culpa al fantasma por mover sus cosas, creo. Empezó a volverse más locuaz, hablando por teléfono con sus amigas. Les dice que escucha sonidos en la casa cuando está sola. Dice que tiene que ser su madre cuidándola. ¿Cierto? Nunca escucho las respuestas de sus amigas, y nunca pregunto. Solo continuó, mi amor por ella, nunca decayendo. Ayer le dijo a una de sus amigas que, por un largo tiempo, ha sentido que la están mirando. Encontró un agujero pequeño, casi tan grande como un lápiz, en el techo de su habitación. Mientras paseaba por la casa, encontró al menos uno en el techo de cada cuarto. Escuchó un sonido en el ático, pero se convenció de que solo era un mapache, una ardilla, o algo así. Gracias a Dios que no ha venido al ático. Porque no sé lo que haría si me encontrara aquí, siempre mirándola, desde los agujeros en su techo.
Eran casi las 12, y Robert volvía a casa con su nueva conquista. Una de las mejores noches de su vida. Sin duda alguna, la suerte le había sonreído esta vez. Ella era alta, más alta que él. Un cuerpo escultural, cabello castaño, y una melodiosa voz. La conoció esa noche en el bar, y fue amor a primera vista. Pasaron horas tomando y charlando, y mientras la noche avanzaba, la conversación fue subiendo de tono, y habían decidido terminar de conocerse en su departamento. Vivía en un barrio de clase media, y aunque tenía vecinos divididos por las paredes, había invertido en hacer de su morada un lugar a prueba de sonido. Nada entraba, nada salía, así podía divertirse hasta altas horas de la noche escuchando su música favorita. No tenía que escuchar las peleas de los demás, y lo más importante, nadie escuchaba los gemidos de sus trofeos. Ciertamente, se había pulido en eso, y no había cosa en el mundo que disfrutara más que escuchar esos sonidos en la madrugada, pero los gemidos que más le gustaban eran los que hacían sus obras de arte, como le gustaba llamarlas, justo antes de que la luz de sus ojos se apagase para siempre. Sirvió una copa de vino para su pareja y con una música suave, y velas aromáticas, comenzaron a besarse apasionadamente. Él nunca había estado tan extasiado, y ella parecía disfrutarlo mucho. Muchos años de práctica, y muchas jovencitas con falsas esperanzas, lo habían curtido en el arte de la conquista. Siempre se jactaba de eso. Un movimiento sutil de muñeca, y el sostén había desaparecido. Estaba en camino de hacer lo mismo con la parte inferior de su vestimenta, cuando comenzó a sentirse mareado. Instintivamente, llevó sus manos a la cabeza justo antes de desplomarse sobre la alfombra de su alcoba. Lentamente, abrió sus ojos y se encontró amarrado a su camilla. La joven estaba frente a él muy pensativa, muy ansiosa, cosa que lo preocupó bastante. Revisaba constantemente su móvil mientras los minutos pasaban. Finalmente se levantó del sofá, y corrió a abrir la puerta. Y allí estaba ella, la reconoció al instante. La había conocido en el mismo bar, y abandonado en un lago cercano un par de años atrás. Era ella, sin duda, aunque la recordaba con mucho mejor aspecto. Recordó cómo había recortado su piel en esa misma cama, cuánto había disfrutado escucharla llorar, y suplicar misericordia. Había sido muy difícil de convencer para poder llevarla a su apartamento, y encima de todo, era virgen. Él había sido su primer y único hombre, y eso lo hizo mantenerla con vida durante casi una semana. Recordó la prisa con la que volvía del trabajo para poder disfrutarla nuevamente, y cómo adoraba realizarle los cortes después de consumado el acto. Recordó cómo había hundido el cuchillo en su pecho la última vez, para posteriormente, dentro de una bolsa plástica, depositarla en el fondo del lago. Estaba seguro de no haber dejado ninguna evidencia y que, efectivamente, la mujer estaba muerta cuando la perdió de vista entre el fango y el agua. Ambas chicas cruzaron algunas palabras en voz baja, y la que debía ser la nueva víctima abandonó el departamento cerrando la puerta nuevamente, y su antigua conquista colocó un pesado maletín en el suelo, y comenzó a sacar una serie de cuchillos y herramientas que fue colocando sobre su mesa de noche. Intentó hablarle, pero Vanessa, o al menos era el nombre que recordaba, no respondió. Comenzaba a perder la calma conforme los instrumentos iban saliendo de uno en uno del viejo bolso e iban siendo depositados en la mesa. Una leve sonrisa se dibujó en el marcado rostro de la joven cuando el último de los cuchillos fue depositado en la mesa mientras una enorme lágrima bajaba por su lastimada mejilla. Lo reconoció al instante. Fue el cuchillo que utilizó para dar el golpe de gracia, el mismo que quedó enterrado en el pecho de Vanessa, con Excalibur en la piedra, coronando su, hasta el momento, opus magnum. Solía dejar el arma homicida en el cuerpo de sus víctimas como una burla a los investigadores, y pasaba horas imaginando el momento en que eran extraídas de los cuerpos de sus preciados trofeos, y llevadas a realizar todo tipo de pruebas para nunca encontrar la más mínima pista. Intentó dialogar nuevamente, pero su primera palabra se convirtió en un enorme alarido cuando la mitad de uno de los cuchillos había desaparecido dentro de su muslo izquierdo. Con todas sus fuerzas, intentó liberarse nuevamente, pero debió gritar una vez más cuando el resto del cuchillo desapareció, tras un firme martillazo. El metal había traspasado completamente su pierna, y la mantenía clavada a la base de la camilla. La pierna derecha no se mantuvo intacta por mucho tiempo. Un enorme cincel se abrió paso a través de su rodilla, moliendo los cartílagos a su paso, y salpicando de sangre y fluidos todo a su alrededor. Gritó con todas sus fuerzas, mas no suplicó piedad. De alguna forma, entendía que así no iba a obtener misericordia, y que era un merecido castigo por todo el dolor que había provocado.
Vanessa se levantó súbitamente, y corrió hacia la cocina, trayendo consigo una enorme llave de cañería un par de minutos después. Balanceó el pesado objeto un par de veces cerca de la muñeca de Robert, como calculando para no fallar el golpe, pero era más pesada de lo que imaginó, y el golpe no dio en el centro, por lo que solo molió la carne, y no logró fracturar los huesos. Un segundo golpe fue necesario, y se retorció de placer al escuchar el chasquido de la fragmentación de los huesos. Balanceó la llave nuevamente, y mientras Robert profería el alarido de dolor por el segundo golpe en su mano, varios de sus dientes volaron, y parte de su quijada quedó desprendida. El rostro de su victimaria había cambiado por completo, y la duda que reflejaba al inicio de la tortura había desaparecido completamente. Disfrutaré esto lentamente fueron las primeras palabras que escuchó de Vanessa, antes de perder nuevamente el conocimiento, palabras que él usaba antes de comenzar sus obras de arte. Despertó horas después, y no podía mover sus labios. El sangrado había sido disminuido tal, y como él lo había hecho incontables veces con sus trofeos. Su pierna ya no estaba clavada a la camilla, pero aún mantenía el cuchillo dentro de su carne. Un enorme escalofrío recorrió su cuerpo al darse cuenta de que ya no estaba en la posición en la que se había desmayado. Se encontraba ahora boca abajo, y amarrado de tal forma que no podía moverse, y su trasero ahora estaba expuesto. Muchos instrumentos de diversas texturas y tamaños fueron utilizados por la joven para su venganza por los 5 días en los que tuvo que sufrir una y otra vez las violaciones del depravado. El filo de algunos de ellos aumentaron el dolor inconmensurablemente. Para cuando la noche del tercer día había caído, el cuerpo de Robert estaba deshecho, y no quedaba nada de lo que alguna vez había sido. Toda su moral había sido removida junto con esa parte de la que alguna vez se pavoneó, y Vanessa se había cobrado cada una de las torturas a las que fue sometida. Era casi la medianoche del martes 31 de octubre de 2012, cuando Vanessa abandonó por fin aquel departamento, dejando atrás los despojos de quien alguna vez le causó tanto daño, llevando consigo en el bolso el trofeo que cortó con el mismo cuchillo con el que fue asesinada. Afuera del apartamento la esperaba la bella joven que le abrió la puerta, y juntas desaparecieron en la espesura de la noche, bajo una nube de humo, y un fuerte olor a azufre. Algunas horas después, la policía irrumpió en el lugar gracias a una llamada anónima, y Robert fue trasladado muy delicado, aunque con vida, al hospital más cercano. La recuperación fue lenta y dolorosa. Muchos meses pasaron para que pudiera caminar ayudado con un bastón, y, para completar su larga rehabilitación, consiguió ser trasladado a un lugar de retiro muy lejos de la ciudad donde sufrió su castigo. Fue recibido amablemente por la directora de la institución, y se sentía aliviado, pues a pesar de las torturas, aún poseía un poco de encanto. Lo guiaron hacia su nueva habitación, donde lo esperaba su nueva enfermera, quien lo asistiría hasta que lograra recuperarse completamente. Era hermosa, y muy amable. Por fin la vida comenzaba a sonreírle nuevamente. Se volteó para que la enfermera lo ayudase con el abrigo, y ésta lo abrazó por detrás suavemente mientras ella le susurraba al oído: disfrutaré esto lentamente. Los espejos nos rodean desde el comienzo de la civilización. Incluso antes de que inventáramos el primer espejo propiamente dicho, ya podíamos ver reflejos en el agua. No importa el momento, los espejos reflejan a cualquier persona y cualquier cosa. Incluso son capaces de reflejar aquellos rostros que pertenecen a los locos, asesinos y ladrones. A mitad de la noche me desperté completamente empapada en sudor, era la tercera vez aquella semana. No pude dormir más pensando en el ente que pretendía lastimarme y lastimar a mis hijos. Vivía en un miedo constante, y nadie podía ayudarme, ni la policía ni mucho menos un psiquiatra. Lo más terrible era que no podía decirle la verdad a nadie, pues si lo hacía terminaría presa en un manicomio. Alejarían a mis hijos de mí y los entregarían a otra familia para cuidarlos. Después de todo, eso sería mucho mejor que vivir con una madre esquizofrénica. Todo empezó hace más o menos un año, cuando encontraron a mi esposo muerto en una habitación de hotel que había alquilado durante un viaje de negocios. Solía viajar todo el tiempo, y nunca me pasó por la cabeza que algo tan horrible pudiera sucederle. Todavía recuerdo aquella mañana en que recibí la llamada, aún recuerdo aquella voz que me comunicaba la noticia. Lo encontraron frente a un espejo roto, con un pedazo de cristal en sus manos.
Le habían cortado la garganta y tenía algunas laceraciones en el cuerpo. La policía pensó que se había hecho aquello él mismo, pues la puerta estaba asegurada por dentro. Sin embargo, yo sabía que él sería incapaz. Él jamás nos hubiera abandonado, e incluso si pretendía suicidarse, ¿por qué de una forma tan grotesca? En los primeros meses que precedieron a su muerte, nunca imaginé que alguien pudiera amenazarme. Claro, estaba deprimida y mi vida se complicó bastante, pero nada fuera de lo normal había sucedido, hasta esa noche, cuando un miedo inexplicable se apoderó de mi mente. Desperté, y cuando fui al baño vi algo extraño reflejado en el espejo mientras pasaba por delante. Había algo mal con mi reflejo. Quizás se trataba de una ilusión óptica, lo que no es nada raro cuando intentas ver las cosas en ambientes con poca iluminación, pero, cuando me aproximé al espejo, vi algo que me dejó paralizada. No era yo en aquel reflejo, en realidad, se trataba de una versión grotesca de mí. Estaba jorobada y el cuello parecía demasiado largo y flexible. Algunas partes del rostro de aquella cosa parecían asemejar mis facciones, y si miraba con cuidado podía ver mi rostro distorsionado de una forma tenebrosa. La cosa en el espejo se movió, y el movimiento no parecía nada humano. Asustada como nunca antes en mi vida, intenté ver las cosas desde un punto de vista racional y encendí las luces. La cosa desapareció del espejo, ahora sí podía ver mi verdadera forma, aunque evidentemente aterrorizada. Me dije a mí misma que había sido una ilusión, una mala jugada de la poca luz en mi visión, pero, a la mañana siguiente, cuando recordé lo que había visto, simplemente me fue imposible aproximarme a cualquier espejo, o por lo menos nunca más estaría sola en una habitación donde pudiera observar mi reflejo. Ahora imagina que tu trabajo implica conocer a muchas personas, y que para tener éxito debes vestirte bien, pero la sola idea de mirarte en un espejo te vuelve loco. Lo peor es que no solo tenía miedo de que algo malo sucediera conmigo, sino también con mis hijos. Les ordené que no se vieran en un espejo cuando estuvieran solos, evidentemente soltaron la carcajada y bromearon con que me estaba quedando loca. ¿Qué podía hacer? No sabía nada sobre aquel ente, ni siquiera sabía si era real. Mi lógica intentaba convencerme de que aquello nunca existió, que no sería posible que existiera bajo ningún punto de vista, pero no podía librarme de la idea de que atrás del espejo había algo o alguien esperando que cometiera un solo error. Una noche mi hija y sus amigas decidieron organizar una pijamada. Llevaron a cabo algunos juegos tontos. Algo relacionado con Bloody Mary, o cualquiera que fuera su nombre. Mi hija tenía que permanecer en la oscuridad, parada frente a un espejo. Ella sabía que les había prohibido aquello y, sin siquiera creerme, esta vez vaciló sin motivo aparente. Las amigas se burlaron y le dijeron: «Tu mamá no está aquí, puedes hacer lo que quieras». La convencieron. Hasta el día de hoy ignoro los detalles de lo que sucedió, personas diferentes me informaron cosas diferentes, pero en algún momento de la fiesta la escucharon gritar y, cuando finalmente la alcanzaron, estaba sentada en el piso del baño con diversas quemaduras en los brazos y hombros. La llevaron al hospital y no despertó hasta la mañana siguiente. Los médicos no pudieron descubrir el motivo de aquellas lesiones, de la misma forma que los policías que investigaron la muerte de mi esposo. Con lágrimas en los ojos la llevé a casa sin la menor idea de lo que había sucedido. Lo único de lo que estaba segura era que no era la misma. Al principio, pensé que fue una consecuencia de aquel accidente tan traumatizante, y los médicos concluyeron lo mismo. Pero después de un tiempo me convenció de que había algo realmente mal. Mi hija nunca fue del tipo de las que hablan demasiado, pero después del accidente se volvió mucho más retraída. Intentaba hablar con ella, pero lo único que obtenía como respuesta eran insultos. Después de un tiempo, descubrí que había estado faltando a diversas clases y que uno de los vecinos la vio torturando animales. No lograba comprender lo que le estaba pasando, pero sabía que no tenía nada que ver con una enfermedad. Empecé a creer que algo había matado a mi hija y había tomado su lugar. La idea en sí era muy absurda, y yo estaba consciente de eso. Pero al mismo tiempo, mi temor no hizo más que crecer.
Una noche la encontré en la puerta de la habitación de su hermano con unas tijeras en la mano, le pregunté qué pretendía hacer, pero ella se limitó a sonreír. Le quité las tijeras de la mano y le ordené que fuera a dormir, pero me atacó y golpeó. Sus golpes eran extremadamente fuertes, especialmente para una niña de su edad. Fue en ese momento que mis dudas se esfumaron y un solo pensamiento se anidó en mi mente. Mi hijo era 3 años menor que ella y temía que algo le pudiera suceder. Decidí que si esa cosa se había llevado a uno de mis hijos, no dejaría que lastimara al otro. Solo una madre demente dejaría a su hijo solo y solo una madre más demente aún viviría en el mismo techo que un ente sediento de sangre. Así, un día tomé a mi hijo y viajamos hasta la casa de mi madre. Le dije que la visitaríamos solamente unos días y que su hermana no iría pues tenía que estudiar para los exámenes. Mentí de forma descarada, pero fue para bien, así lo creí. Pasamos algunos días a salvo. No podía superar el miedo que sentía, y el hecho de que esa cosa se hubiera llevado a mi hija hacía que la culpa me consumiera permanentemente. En repetidas ocasiones el pensamiento de que mi hija necesitaba ayuda me cruzó por la mente. Aquello estaba mal, no había nada en el espejo y dejar sola a mi hija había sido un error imperdonable. Necesitaba asegurarme de que había hecho lo correcto. Un día caminé hasta uno de los espejos de la sala y lo encaré. Sí, evidentemente recuerdo la forma en que me veo. Pero no me había visto en un espejo por lo menos desde hacía un año. Mi piel estaba rara y mis manos temblaban, sentía algo extraño, algo fuera de lo común. No tengo nada que temer, no tengo nada que temer, susurré. Estaba al borde del llanto, mi hija podría estar siendo víctima de un ataque de pánico y quizá era por mi culpa, no le había puesto atención, ella estaba en una edad tan complicada. Odiaba aquel miedo irracional y me odiaba a mí misma por haber renunciado a todo. Todo lo que quería era volver, encontrarla donde sea que estuviera y abrazarla, incluso a sabiendas de que quizá nunca me perdonaría. De repente recordé que el ente solo aparecía cuando había poca luz y ese pensamiento me desorientó, tenía que asegurarme, tenía que ver mi reflejo durante la noche. Encendí una vela frente al espejo y me aseguré de que nadie me escuchara, vi a mi reflejo a los ojos, mi rostro estaba cubierto de sombras y mis ojos estaban completamente negros, pero era yo. Siempre yo. Intenté ver desde otro ángulo y noté que ya no tenía control de mi cuerpo, parecía estar hipnotizada. Mi reflejo empezó a desfigurarse, el cuello parecía mucho más grande y la espalda más jorobada. Los dientes parecían crecer a la velocidad de la luz, y yo solo quería salir corriendo, pero todavía me mantenía paralizada. Quería gritar, pero mis gritos se ahogaban. El ente sacó los brazos del espejo y pude ver la corriente de aire moviendo la llama de la vela. Los dedos de aquella cosa tocaron mis hombros y la quemadura hizo que saliera de la hipnosis. Grité y sacudí los brazos, pero él me mantuvo en un abrazo imposible de romper. Algo me empujó hacia el frente y pude verme a mí misma cayendo en un espacio vacío. No tenía más poder sobre mi cuerpo y podía verme avanzando en dirección a una luz que, al principio, creía que venía de la vela. Encaré la luz y me engulló completamente. Yo era nada. Nada había quedado de mí. Ahora lo único que puedo hacer es pensar en mi vida destruida. Pensar en las cosas terribles que esa criatura que porta mi rostro y habla con mi voz puede hacer con mi hijo. Pero guardo esperanza de que algún día entres en un baño oscuro y veas a tu reflejo a los ojos. Recuerda que a la que estás mirando es a mí. Muy bien amigos, eso fue todo, muchas gracias por ver el video y no olviden darle con el pulgar arriba, comentar y suscribirse por si todavía no lo han hecho, para compartir con ustedes demás historias de terror. Les mando saludos cordiales a todos mis suscriptores, y nos vemos en un próximo video.